Buenos días, queridos alumnos, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares, junto a su familia. Vamos a comenzar nuestra clase número 8, la célula y sus partes. El objetivo de la clase es desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando las estructuras de cada una, ¿cierto? Núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondrias, cloroplastos, entre otras. La célula es la unidad mínima de la materia viva, la que realiza todos los procesos vitales de un organismo. Todos los seres vivos, independientes de sus similitudes y diferencias, comparten una característica, y estar formado por una o más células. Por ello puede constituirse por sí sola como un organismo unicelular o agruparse en otras células formando un organismo pluricelular. Por lo tanto, la célula es la unidad básica estructural y funcional de todo ser vivo. Arriba tenemos una célula y abajo tenemos un organismo pluricelular. Pero los dos tienen las mismas funciones. Por ejemplo, ingresar alimento a la célula. De la célula salen los desechos. Ingresa agua a la célula sale el exceso de agua. Ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. Lo mismo en los organismos pluricelulares. Las células se dividen en procariotas y eucariotas. Vamos a ver primero las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN y material genético está disperso por todo el citoplasma, en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana, acá, es una capa que rodea la célula y sus funciones principales son de dar estructura y protección del medio externo y permite tanto la entrada del alimento como la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Tenemos la célula eucarionte animal, tenemos dos, animal y vegetal. Vamos a ver primero la animal. Vamos a ver sus partes y luego vamos a ver las funciones y características de cada una. Primero tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias, los peroxisomas, los lisosomas, centriolo, 2, aparato de Golgi, membrana plasmática y el citoesqueleto o citoplasma. Y la célula eucarionte animal, tenemos varias cosas que son similares, ¿cierto? Como el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los lisosomas y peroxisomas. ¿Y qué es lo que varía? En los cloroplastos. ¿Ya? Esto es distinto en la célula vegetal. También la pared celular, que es más rígida, que es lo que le da la forma, imagínense como el tallito de la planta. Y las vacuolas. Eso es lo que nos diferencia. Sería entonces los citoplastos, las vacuolas, la pared celular. Lo que nos diferencia de la animal. ¿Cuáles son las funciones y características de cada una? Por ejemplo, el núcleo es el centro de control que dirige las actividades celulares. La envoltura o carioteca lo delimita externamente. Adentro de él encontramos la cromatina y el nucleolo. El retículo endoplasmático son red de túbulos y sacos membranosos interconectados entre sí. En él podemos reconocer dos regiones, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso.
El retículo endoplasmático rugoso está cubierto de ribosomas y se encarga de almacenar las proteínas que ésta sintetiza. El retículo endoplasmático liso no presenta ribosomas y consiste en un conjunto de túbulos aplanados que sintetizan los lípidos y descomponen sustancias tóxicas de la célula. Por lo tanto, desintoxica la célula, la limpia. Partes de la célula. Tenemos el aparato de Golgi, que se encarga de modificar y empaquetar algunas de las sustancias producidas en el retículo endoplasmático y luego las distribuye hacia distintas partes de las células o bien las exporta hacia afuera de estas. La mitocondria es el organelo formado por una doble membrana que participa en los procesos de obtención de energía para las funciones y mantenimiento de la célula. Es lo que les da la energía a las células. El aparato de Golgi y la mitocondria comparten tanto las células animales como las vegetales. Los cloroplastos son los organelos rodeados por una doble membrana que solo está presente en las células vegetales. Y en ellos ocurre la fotosíntesis. Lisosomas y peroxisomas son vesículas membranosas que contienen enzimas en su interior. Los lisosomas poseen enzimas digestivas que degradan sustancias provenientes de la misma célula o del medio extracelular. Y los peroxisomas presentan enzimas que descomponen sustancias tóxicas derivadas de los procesos químicos celulares. Son los que limpian las células. Las vacuolas, esto pertenece, recuerde, a las células vegetales. Es un organelo rodeado por una membrana y está presente en todas las células vegetales y en algunas células animales. En las vegetales llega a ocupar hasta el 90% del volumen celular. Y su función es almacenar sustancias tales como el agua, azúcares, sales y proteínas. La pared celular es una cubierta externa presente en células vegetales y otorga rigidez a la célula y posee poros que permiten la circulación no selectiva de sustancias. Las pertenecen a las frutas, a las verduras, los vegetales, a los arbolitos, las células vegetales. Citoesqueleto es una red de filamentos que se encarga de darle forma a la célula otorgándole resistencia mecánica y permite el movimiento de sus estructuras. Sostiene los organelos y los distribuye en el citoplasma. Los centriolos son estructuras cilíndricas exclusivamente de las células animales que participan en la división celular. Siempre están en pares, 2 por célula. Con esto terminamos la clase de hoy. Ya saben que las referencias las tomamos del texto del estudiante de Ciencias Naturales de Estado Básico y tomamos desde la página 57 a la 63 si usted gusta revisar y complementarlo ya mismo. Y recuerda que cualquier duda o consulta debes escribir a ciencias@gmail.com, que es mi correo. Frases para reflexionar. No es casualidad cuando la vida insiste en cruzarte con algunas personas. Algo quedó por decir, por perdonar, por sentir, por aprender. ¿Saben un poquito? Y os volvemos a hacer. Vamos a revisar la guía de desarrollo, la célula y sus partes, guía número 8. Ya vimos el objetivo. Para nuestro trabajo vamos a usar un modelo de la célula eucarionte. Para estudiar el funcionamiento de una célula podemos utilizar diferentes modelos y analogías. Se trata de representaciones que facilitan la comprensión de un fenómeno u objeto de estudio, pero son provisorias en tanto están sujetas a revisión y cambios a partir de las nuevas evidencias disponibles. Ítem número 1 de desarrollo. Número 1. Al igual que en una fábrica, las células poseen una estructura que controla el ingreso y salida de materiales. Número 2.
Además, presentan un centro que regula todas las funciones. Número 3. Tienen componentes que transforman los materiales que ingresan en compuestos más sencillos. Número 4. Algunos de estos compuestos ingresan a una estructura de las que son procesadas para obtener energía. Número 5. Al igual que en una fábrica, otros componentes de las células se encargan de la síntesis, el empaquetamiento y la distribución de materiales, ya sea para construir su propia estructura o bien para enviarlos al exterior. Escribe el nombre de cada estructura indicada con los números de la célula. Acá está la célula, cada uno tiene su número y usted le pone el nombre correspondiente. Y luego representa una analogía de la estructura y el funcionamiento de la célula comparado con una fábrica. Letra B. Relaciona el modelo con el objeto de estudio. Para ello señala el nombre de las estructuras celulares representadas en los componentes numerados de la fábrica. Luego, tienes que proponer otra analogía sobre el funcionamiento de la célula y tienes que explicar tu propuesta. Número 4. Responder las siguientes preguntas. ¿Por qué elegiste esa analogía? Que esa analogía es sinónimo de semejanza. ¿Ya? Letra B. ¿Qué limitaciones detectas en tu propuesta? Letra C. ¿Qué importancia le atribuyes al uso de modelos y analogías para el desarrollo del conocimiento científico? ¿Qué restricciones tiene? Y esa sería nuestra guía a desarrollar. Les voy a dejar un video para que le aclaren más sobre las partes de la célula y el funcionamiento que éstas tienen, y además de sus características. ¿Ya? Los dejo con el video. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características.
La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula.